ahí donde mis abuelos había una finca, un cruce de una finca que era una vereda que conectaba a varias fincas y que llevaba hasta la zona alta del volcán. Según lo que decían, lo que nosotros escuchábamos, ahí yo ya tenía 12 años, entonces que habían campamentos hacia arriba. Ahí ya los compas, ahí en el cantón ya era diferente. Son zonas Cafetaleras, cafetaleras. Entonces ahí era bien común el paro de transporte y lo ordenaban ellos. Entonces se corría la bulla que había paro y al que pasaba, al vehículo que pasaba, lo quemaban y lo agarraban a balazo. Exacto ahí donde mis abuelos, la casa de ellos estaba ubicada así hacia abajo en un barranco, entonces la carretera estaba hacia arriba y nosotros pues curiosos, cuando escuchábamos, nosotros ahí no teníamos agua potable hasta hace ya para 10 años, entonces había una pipa, una cisterna que jalaba agua y todo el mundo se abastecía con ella, entonces subía el señor, pues igual su necesidad me imagino de trabajar, pero recuerdo esa vez, y esa era la única manera de tener agua. Sí, y captación de agua lluvia, que nosotros todavía tenemos esos tanques, así, con agua lluvia. Entonces, y viene y dice mi abuelo, cipote, vénganse, dice, estábamos jugando en el patio Peregrina, vénganse, dice, que allá están los guerrilleros, dice, y ya detuvieron 2 carros. Ahí se transportaba solo con pick-up, ahí no había bus en ese entonces, solo era un bus el que circulaba. ¿Y los pick-up Jalaban gente? Estaba autorizada la ruta en pick-up, entonces así viajábamos, incluso yo todavía cuando fui a la universidad, todavía había pick-up y así viajaba, allá por 2002 hasta como por 2006 retiraron los pick-up. Sí, entonces, y luego incendiaron ese carro. El señor, los 2 motoristas detuvieron un pick-up, recuerdo que el señor se llamaba don Raúl y don Misael, el de la pipa. A ellos salieron corriendo y como era la única casa que estaba de mi abuelo ahí cerca, era sola esa vuelta, una curva, y ellos corrieron hacia donde nosotros a refugiarse. Gracias a Dios, pues no los mataron. No lo siguieron. Pero mira, a la pipa le pegaron una balaceada que corrió el agua hasta donde el abuelo llegó, como era así en bajada, y luego le prendieron fuego, le quemaron el pick-up del señor ahí. Y así, si bajaba gente, recuerdo también una vez estábamos en la calle y venían unos señores en carreta y llevaban una muchacha, o sea, con el pie destrozado, balaceada, porque ellos venían en un pick-up, dice, incluso iban para el hospital con otro enfermo y los agarraron a balazo. Ya llevaba un herido. Sí, porque así hacían, ellos disparaban al que no se detenía, ponían barricadas sobre la calle, pero bien terrible. Vaya, no es que toda la guerrilla era buena o que respetaban a la gente, ¿va? No, ahí en el cantón casi que la mayoría, ahí había una hacienda más arriba de mi casa, quizás como a unas 6 cuadras, se llama la finca Miramar, quemaban las casas de los patronos, les quemaban las casas. Entonces, llamaradas de fuego. Quizás porque no les colaboraban, quizás. Posiblemente por eso. Ajá, porque digamos, uno que está pequeño, no. Y igual unos administradores, es algo que también veníamos comentando en el camino con mi hermano, le digo, yo vi eso, uno era curioso, digámoslo en un término así, metiche. Los bichos. Y unos administradores de una finca cercana donde nosotros, la bulla que estaban muertos y todo, y nos vamos a pesquisar. Degollados estaban el papá y el hijo, también dicen porque no les querían colaborar. O sea, eso así era en la zona. Y a muchos administradores, empleados de las fincas que se negaban a ayudar. Así. Entonces, bien terrible eso, muchas cosas. Igual algo porque yo recuerdo desde los 2 años de mi vida, entonces tenía quizás para 3 años, vivíamos en el pueblo. Y antes se usaban los telegramas. Entonces mi mamá le llegó un telegrama y mi papá, que un primo de mi papá
y esposo de una tía mía, de hermana de mi mamá. O sea, estábamos bien en unión familiar. Lo habían matado también. Entonces, a él fue terrible la muerte de él. A él ahí hay un lugar que se llama Laneta, una finca. Lo amarraron en la cola de un caballo sin ropa y lo arriaron ese caballo. Él murió, o sea, desollado prácticamente. En la zona ahí donde yo vivía, igual, en el desvío, de pie. Yo recuerdo eso, mi mamá a veces que veníamos en los picas o algo para el mercado, solo nos tapaba los ojos y decía, pues no vean. Habían unos palos de amates en el desvío. Ah, que pesquisando. Y después estábamos que no podíamos dormir. Dejaban guindadas a las personas ahí. Eh, Hasta hoy pues desconozco, ¿verdad? Realmente si realmente las personas que murieron era porque debían algo o por... yo recuerdo mis abuelos decían, recuerdo mi abuelo decía, aquí si le caes mal a alguien, te pone el dedo, decía, así. Entonces era bien complicado porque hoy según mi mamá y mi papá a veces ellos platican y que de personas que murieron así y que quizás porque tenían rencilla, mi papá comenta eso, dice, si tú le caías mal a alguien, iban y le decían o a los guardias o a la Fuerza Armada, o es que era bien complicado, entonces, y no se sabía realmente quién los asesinaba, o sea, los compas decían que había sido la Fuerza Armada le echaba la culpa a los compas, o sea, era... Se tiraban la pelota. Así es. Mire, Y gente civil. Y ya cuando le tocó ir a la universidad, ya no estaba así. Yo inicié la universidad, ya estaban los acuerdos cuando iba a bachillerato era que sí estaba todavía. Cuando yo ya fui a la universidad ya se habían firmado los acuerdos de paz Y cuando en el iba al 92. bachillerato, me imagino que era complicado también, ¿va? Porque se miraba, se oía. Sí, todavía se escuchaba. Íbamos a la escuela, ahí cuando decía, bueno, no queremos a nadie en clase, nosotros pasábamos hasta 12, 15 días que no íbamos a las escuelas. Y era un miedo, pues sí, porque llegaban a las escuelas, de ambos llegaban a las escuelas. Y realmente recuerdo a mis tíos por parte de mi mamá, lo reclutaron al ejército. Uno de mis tíos era enfermo y por eso, no llenó los requisitos, salió. De ahí mis hermanos mayores por parte de papá igual tuvieron que emigrar para Estados Unidos porque eran asediados tanto por el ejército como por la guerrilla. Y ellos no querían porque estaban estudiando. Casi que todo, bueno, mis hermanos se fueron entre los 14 a 18 años para Estados Unidos, Era la única emigraron. opción. Y era la única opción. Entonces, al final es como, ¿cómo decirle? Es un contraste, ¿verdad? Muchos lo veían, ay, se fueron a huir, pero realmente fue salvaguardar su vida Sí. porque no se estaba seguro. Casi que los picas hacia el cantón iban llenos. Cuando ya detenían, habían los retenes del ejército, se quedaban vacíos. Bajaban a todos los hombres, bajaban a todos los hombres. Entonces, Era duro. sí, era duro porque realmente no era por querer hacer un servicio militar. Y aunque estuviese estudiando, eso no se respetaba. Sí, entonces por eso todos optaron por emigrar hacia Estados Unidos. Nosotros estábamos más pequeños. Hubo un momento en que mi papá pensó en que quizás tal vez era lo mejor para irnos, pero de ahí dijo, no, prefiero que estudien, que se queden. Algún día esto se va a arreglar. Y luego que ya vinieron los acuerdos de paz, pues entonces ya él decidió no llevarnos. O sea que usted vio todo eso, pero solo en esa zona de donde usted. Ahí, O en esa sea, zona. usted estaba Y alejada. el conflicto de San Miguel, nosotros vivimos a 10 minutos de San Miguel. Solo cuando ya que se pudo bajar a la ciudad y todo eso, que ya fuimos a buscar con mi mamá al mercado comida y todo, usted caminaba por la ciudad, se sentía como el mal olor a carne quemada, porque Acababa de según pasar la ofensiva. la ofensiva, ahí sí en San Miguel sí sufrieron esa ofensiva en las colonias donde fueron
Yo tengo unos amigos que tenían una propiedad ahí y la tomaron las casas que estaban solas y algunas con personas. No, hombre. Quedaron destruidas, balaceadas y todo, sí. Mire, vaya, digamos, Y en ese entonces, ¿sabe? Recuerdo eso también. De mi cantón, quizás murieron más de 10 personas, soldados. imagine solo de ahí. Soldados. Mire, cuando sentíamos que iban los majirus, ya salíamos todos a pesquisar y ya veíamos que llevaban. De ahí por mi zona fueron 3 conocidos, conocidos soldados. Entonces ya solo llegaban a Eran dejarlos, vecinos. ya solo llegaban a dejarlos a las casas, a dejárselos a las mamás. Y así, entonces se vivió ese conflicto Pero también. usted no se daba cuenta de la realidad que estaba pasando, como por ejemplo en Chalate, aquí en Guazapa, allá en Morazán, de todo eso. No tenía conocimiento. Escuchábamos la radio Chaparrastique. En mi casa eso era el diario La vivir, diversión. la radio Chaparrastique, escuchar. Ahí escuchábamos todo, ahí escuchábamos. Entonces, incluso escuchábamos la radio Venceremos. La agarraba también. Se agarraba la radio Venceremos y escuchábamos a veces y todo eso. Entonces, aunque es igual, ¿verdad? Con cuidado, porque si le escuchaban a uno, que uno escuchaba esa radio, peligroso, ¿verdad? Sí. Entonces, Guerrillero. y mi papá la ponía a veces y por curiosidad y todo, porque para saber, toda la vida nos ha gustado las noticias. Entonces, la escuchábamos la radio Venceremos. O sea que usted digamos que si oían alguna noticia, por ejemplo, que habían botado un puente, Sí. La iban a oír ahí nada más. De hecho, pasé un puente botado, que es el puente Urbina de San Miguel, cuando vivíamos en Yayantique. Sabe que ese puente lo tuvimos que, habían puesto unas tablas en lo que había quedado en las fierros que habían quedado. Mi tío iba el hermano menor de mi mamá vivía con nosotros en Yayantique y él le llevaba la cesta con comprados. Entonces cuando nosotros íbamos, y todo detenido, ¿verdad? Que derribaron el puente. Pero pasaban. Y nos pasamos prácticamente como arrastrados con mi hermano sobre las tablas. Solo para peatones, ¿no? No había para vehículos. Entonces, porque solo quedó una parte, un extremo del puente, y o sea, y era un riesgo porque eso estaba, decían, peligraba. De hecho, mi tío caminó sobre como, quizás así, un murito así de este tamaño. Ahí caminó con la cesta hacia arriba y haciendo equilibrio para lograr pasar. Sí, porque botaron ese puente también. Estuviéramos peor quizás, porque, bueno, yo en lo personal no estaría aquí con usted en esta entrevista. Porque estaba lleno de guerrillas. Imagínese, ya todos mis hermanos mayores se habían ido. Aquí solo vivimos 3, somos 14. Entonces ahí sí mi papá nos hubiese llevado para Estados Unidos. Pero cuando ya vinieron los acuerdos de paz, entonces él dijo, bueno, ya no me los llevo. Quiero que estudien, quiero que se superen, que no quiero que vengan a Estados Unidos, porque solo él así nos dijo, no quiero que vengan a esclavizarse a Estados Unidos. Quiero que estudien en El Salvador, quiero que sean lo que yo no fui. Entonces, porque en ese entonces mi papá dice que ahí en el cantón solo podían estudiar los hijos de los hacendados. Ellos apenas y solo para ir a aprender a leer y escribir, de ahí pues aprender un oficio y trabajar en la finca. Su tercer grado, Sí, eso hizo mi papá y mi papá es súper inteligente.